A continuación, Rompiendo mitos en nutrición. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Rompiendo mitos en nutrición. Programa con comentarios acerca de la alimentación y las creencias que giran en torno a ella, recordando la importancia de una alimentación saludable. Con la conducción de la doctora Alegría Dávalos Vega, Rompiendo mitos en nutrición. Saludos nuevamente, bienvenidos a Rompiendo mitos en nutrición. El día de hoy les voy a hablar acerca de alergias e intolerancias alimentarias. ¿Cuáles son las dos diferencias más importantes en este par de términos? Primero que nada, necesitamos saber que estas situaciones se pueden producir a cualquier edad, en cualquier persona, se pueden producir, sin haberlo tenido en cuenta antes, se empiezan a demostrar en cualquier momento de la vida. Pero es importante diferenciar. Cuando hablamos de alergias alimentarias, nos referimos a que existe un componente en relación a las defensas de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo reconoce aquel alimento como algo que le está atacando, como algo perjudicial y genera una respuesta inmunológica. Obviamente, esa respuesta va a ser a nivel general, a nivel sistémico, o sea, en todo el cuerpo. Entonces pueden aparecer lesiones cutáneas, es decir, ronchas en la piel, o manchas, o enrojecimiento, o eritema. Puede haber reacciones digestivas como vómito, diarrea, dolor abdominal. Puede haber reacciones tan graves inclusive como una anafilaxia. Entonces, las alergias alimentarias, si las colocamos en orden de gravedad, obviamente son más graves que las intolerancias. ¿Por qué esto? Pues porque las alergias son a proteínas. Las proteínas son productos de una complejidad estructural que obviamente son reconocidos. Es como que tienen unos sensores o tienen unos marcadores que pueden ser reconocidos fácilmente por nuestro organismo y así ser identificados como algo nocivo, como algo que está haciendo daño y nuestro cuerpo va a actuar subiendo sus defensas y generando reacciones generalizadas. En cambio, las intolerancias alimentarias no son a proteínas, las intolerancias son normalmente a azúcares. Entonces aquí la primera que seguramente nos saltará a la mente es la intolerancia a la lactosa. ¿Qué es la lactosa? La lactosa es el disacárido de la leche. Entonces es un azúcar que tiene la leche que obviamente necesita ser digerida en nuestro cuerpo. Si no existen las enzimas en la vellosidad de los intestinos, ese azúcar va a seguir dando vueltas en el intestino, no va a poder ser digerida, va a generar gas, diarrea, porque atrapa más agua, atrapa otras bacterias y ese azúcar está ahí circulando y circulando en el tubo digestivo. Entonces, sus manifestaciones son digestivas, a diferencia que en las alergias su manifestación es generalizada. Entonces, ahí ya vamos encontrando un par de diferencias muy importantes. Alergias son a la proteína, intolerancias a los azúcares. Manifestaciones son generalizadas, manifestaciones son digestivas. Entonces, ¿con esto qué les quiero decir? Les quiero decir que no confundamos los términos, que muchas veces en la actualidad, como que se oye tanto, como que se habla tanto de ciertas cosas, pues todo el mundo resulta ser alérgico a algo, intolerante a algo, etc. Bueno, pues existen como que puntos medios también de ciertas cosas que son las sensibilidades a los alimentos. Entonces aquí me voy a meter a hablar, por ejemplo, del gluten. ¿Qué es el gluten? Es una proteína. Obviamente es una proteína que, viéndolo desde ese punto de vista, puede causar alergia. ¿A quién le causa alergia el gluten? A los pacientes celíacos. Son las personas que no tienen la capacidad de metabolizar esta sustancia
y provoca daños inflamatorios en su intestino y daños inflamatorios a nivel generalizado. Entonces hay que diferenciar muy bien quiénes son realmente celíacos o quienes tienen una sensibilidad alimentaria no celíaca, que también existen los casos. Hoy, por suerte, los médicos cada vez estamos estudiando mejor a los pacientes, estamos interrogándolos correctamente, analizando su entorno, analizando sus factores de riesgo, y eso nos lleva a orientarnos hacia una posible sensibilidad, alergia o intolerancia. ¿Qué más es lo que sucede? Existen personas que pueden ser sensibles a ciertos alimentos, pero a ciertos otros no. Entonces vuelvo a la leche. La alergia a la proteína de la leche es muy diferente a la intolerancia a la lactosa. En el caso de la intolerancia a la lactosa, esa persona puede consumir lácteos deslactosados o que ya sean más procesados y ya casi no contengan lactosa. Por ejemplo, quien es intolerante a la lactosa normalmente tolera bien el yogur, ya que las sustancias probióticas, o sea, ya que las bacterias han digerido ese azúcar y nos dejan a nosotros un producto libre de lactosa. ¿Qué más es tolerable? Los quesos más maduros, porque también han sufrido un proceso de fermentación en el cual se ha digerido, nos dieron haciendo el trabajo. Entonces, la intolerancia también depende del grado. Es decir, quizá tolero un poquito de leche en la preparación, quizá de un platillo, pero no tolero tomarme un vaso de leche, porque las intolerancias son dependientes de las dosis. En cambio, las alergias alimentarias no dependen de la dosis. Inclusive una dosis muy pequeñita puede llegar a causar una reacción muy fuerte en una persona. Me voy a referir a la alergia a la proteína de la leche de vaca. Seguimos hablando de lácteos, seguimos hablando de leche, pero ahora nos referimos a la proteína. Esto lo determinamos en niños pequeños que generan irritabilidad, que están enronchados, que tienen vómitos, que presentan rash en la zona del pañal con mucha frecuencia, que se enferman mucho, que no duermen bien. Todo esto son síntomas generalizados, entonces hacen pensar al médico pediatra, al gastroenterólogo pediatra, que se trata de una alergia a la proteína. Al momento en el que se suspende absolutamente el consumo de la leche, pues obviamente el caso se revierte y es como que sucedió algo milagroso y mágico. No, simplemente dejamos de exponer a ese niño o a ese sujeto a un producto que le estaba dando alergia. Entonces hay que eliminarlo. Esa es una reacción que fácilmente la encontramos en las alergias. Al momento que dejo de consumirlo, pues maravillosamente los efectos tóxicos o nocivos se superan. En el caso de las intolerancias, como son solo digestivos, solo se van a presentar ese rato, mientras como embotamiento, por ejemplo, en la intolerancia a la lactosa, distensión abdominal, gases, diarrea y ya, lo superé, boté esa lactosa de mi cuerpo y puedo seguir con el día normal. Muchas veces existen casos de alergias alimentarias que pueden llegar a ser muy graves, como por ejemplo las alergias a ciertos frutos secos, la alergia al maní, la alergia a las almendras, la alergia a frutos secos en general puede desencadenar en el sujeto una reacción muy grave y muy fuerte. Quizá no llegar al shock anafiláctico, ya que los shocks anafilácticos normalmente se presentan en sustancias tóxicas, es decir, el alimento, a pesar de que nos dé alergia, no es que sea tóxico, entonces no genera tanta respuesta, pero sí se le puede hacer pasar un momento muy molestoso y de sentirse muy mal a la persona que es alérgica, así coma una gota de esa sustancia, es decir, así haya pasado por ahí algo de fruto seco. Si yo soy alérgico al fruto seco, eso me va a dar reacción. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay que ser muy cuidadosos y estar muy atentos, ya que las personas que tienen alergias alimentarias deben tener la capacidad de informar al resto, de decir, soy alérgico a tal cosa, para que no exista la temida contaminación cruzada. La contaminación cruzada quiere decir que quizá ese alimento no tenía en sí el fruto seco, es decir, vamos a pensar por ejemplo en unas fresas.
Esas fresas son solo fresas, no tuvieron nada que ver con la nuez, el maní, pero fueron cortadas en una tabla en donde cortamos o trituramos nueces o maní. Hubo una contaminación cruzada y las sustancias, así sean muy pequeñas, hicieron contacto con el alimento que esa persona comió y generan una reacción. Entonces esto vuelve como que a confundir a las personas y decir, pero si no llevaba nada de esta sustancia, no llevaba nada, pero pudo haberse contaminado con esa sustancia en otro momento. Eso también pasa en las personas que son alérgicas a otras cosas, como por ejemplo la alergia al látex, la alergia a ciertas sustancias, pueden ser químicamente similares a otras. Por decirnos, la alergia al látex puede ser químicamente similar a la alergia que se presenta a la piel del durazno o a la del kiwi, etc. Entonces hay que estar muy atentos cuando hablamos de alergias, ya que alergias son casos más graves. Intolerancias son casos mucho más manejables, además que si con dosis pequeñas normalmente no se suelen manifestar. Hoy por hoy existen muchas dudas en relación a esto y también existen muchas tendencias alimentarias en las que las personas deciden por su cuenta cortar un montón de alimentos, de eliminar de su dieta muchas sustancias, empezar a dejar de comer ciertas cosas, pero eso no es lo más aconsejable, porque no sabríamos exactamente qué es lo que está sucediendo. Tampoco es aconsejable hacerse ciertos tests que son como un poco test generalizados, no específicos, que no se los hace un alergólogo, que no se los hace un médico especialista, y dejarnos quizá engañar por ciertos test alimentarios que de repente nos empiezan a quitar un montón de alimentos y con eso se va a sentir mejor, porque el test lo dijo. A ver, los test digamos que no están, no oficiales, no estandarizados, suelen dar una lista de alimentos. Estos no puede comer, estos puede comer un poco y estos no coma nunca, o estos cómanlos siempre. Bueno, pues son listas que son bastante ambiguas y bastante generalizadas, en las que suelen poner los de no comer normalmente los alimentos que a todos nos resultan pesados de comer. O sea, no comer lentejas o frijoles o cosas así, porque eso le va a dar molestias. A ver, a la mayoría de gente ese tipo de cosas le pueden dar un poco de distensión, un poco de gas, etcétera, molestia, y entonces el paciente luego dice, es que desde que me hice este test y dejé de comer esto ya me siento mucho mejor. Obvio, porque eran cosas que no generaban alergia, no generaban intolerancia, pero son un poco más difíciles de digerir, y si yo empiezo a dejarlas de comer, mi digestión puede notarse diferente y puede verse optimizada y atribuírsele a esto cosas que quizá no eran. Entonces, si es que usted sospecha que tiene alguna alergia o intolerancia alimentaria, mi recomendación es que no pierda tiempo, no elimine aleatoriamente alimentos, puede acudir a donde su alergólogo, puede hacerse pruebas específicas de alimentos para determinar qué le está dando alergia. Si es que es intolerancia, normalmente las intolerancias se van superando a medida que vaya la exposición. Es decir, si es que yo tengo intolerancia a la lactosa, el día 1 ingiero una cucharadita de leche mezclada con el resto de mi comida. Así voy progresivamente haciendo que mi cuerpo otra vez reconozca esa lactosa y que otra vez aprenda a procesarlas. Y cada vez, en vez de ponerle una cucharada, pues le pondré 2, probaré cómo me va, espero varios días y voy incrementando progresivamente. En el caso de las alergias es prohibido hacer eso, porque con dosis pequeñas lo único que voy a hacer es desencadenar la reacción. Las alergias funcionan en que el primer contacto con ese alimento o con esa sustancia alérgena no pasa nada. El primer contacto simplemente se la reconoce, es como que llegó el intruso y todas las células de defensa la reconocen, como que la escanean y la identifican y dicen, ok, para la próxima voy a saber que esta sustancia no es apta para mi consumo, no me pertenece, la voy a rechazar. Entonces en la primera prueba no pasó nada, pero en la segunda ya todas las células de las defensas, todo el mecanismo inmunológico que lo había reconocido,
sale al ataque de esa sustancia y obviamente vamos a tener un problema. Así que los que tienen alergias alimentarias no deberían consumir ni una gota de ese alimento que le genera alergia. ¿Qué pasa con los niños alérgicos a la proteína de la leche de vaca? Pues su sistema inmunológico va madurando, su sistema digestivo va madurando, la microbiota intestinal se va recolonizando y la mayoría de niños alérgicos a la proteína de la leche de vaca a los 10 años ya no lo son. Es decir, el 98% de niños que fueron alérgicos a la proteína de la leche de vaca cuando ya tienen 10 años pueden comer leche sin ninguna complicación, sin ningún problema. De hecho, dentro del manejo de este tipo de pacientes se van haciendo pruebas a medida que el niño va creciendo, ya que se espera que su sistema digestivo cada vez sea un poco más capaz de procesar lo que está ingiriendo y que su microbiota esté en equilibrio y ya le ayude a identificar que esa sustancia no es tóxica, no es dañina, no le va a causar una reacción. Entonces todo esto va avanzando también con la edad. Hay alergias que se superan y hay alergias que no se superan. Quizá alergias que nunca se superen son, por ejemplo, las alergias a los frutos secos. Son alergias que definitivamente van a perdurar en ese sujeto por toda la vida. En ese tipo de personas que tienen alergias que se sabe que no se van a superar fácilmente, tienen que estar preparados teniendo una sustancia antihistamínica para que bloquee la reacción y no empeore su condición de salud hasta llegar a un centro de salud en el que se puedan atender en caso de haberlo ingerido quizás sin haberse dado cuenta. En el caso de las intolerancias, pues las intolerancias no necesitan ningún manejo emergente. Lo que se hace en el caso de las intolerancias alimentarias es adelantarnos a ellas. Es decir, si es que yo soy intolerante a la lactosa o tengo una intolerancia a ciertas histaminas, que son dos cosas muy importantes, pues lo que yo hago es anticiparme. Si voy a comer algo en una invitación, quizá algo que tenga lactosa, puedo tomar la enzima, o sea, eso es un medicamento que es una enzima que me va a ayudar a que cuando yo me enfrente a ese alimento con lácteo lo pueda digerir y no me dé la molestia. Lo mismo sucede con la diaminoxidasa, la DEA, así se llama, DAO, diaminoxidasa, pues esta diaminoxidasa es una enzima que la gente que tiene déficit de esa enzima y tiene intolerancia a la histamina puede ingerirla en cápsulas y cuando vaya a salir, por ejemplo, y se vaya a comer quesos maduros o se vaya a tomar un vino o se vaya a comer alguna sustancia que contiene gran cantidad de histamina y yo sé que no la voy a poder procesar, pues me anticipé, ingerí el medicamento y luego no voy a tener la reacción. Eso es lo que pasa con las intolerancias versus con las alergias. Las alergias, yo no puedo jugar con tomarme un antihistamínico antes para comérmelo después. No, definitivamente tengo que evitar comérmelo porque las reacciones pueden ir creciendo y cada vez generándose en peor cantidad. Por ejemplo, una persona que definitivamente es alérgica al camarón, esa persona cuando coma camarón va a desencadenar la reacción. Pero si es que no se ha cuidado y come el camarón, desencadena la reacción, luego se toma el antihistamínico, etcétera, pues la próxima vez no solo va a ser alérgico al camarón, probablemente va a ser alérgico a otro fruto del mar que tenga una composición proteica similar. Entonces ya no va a tener muchas opciones para comer algo similar a lo que le generaba alergia. Entonces no podemos jugar con eso, no podemos estar en el manejo en el previo y después juego con el antihistamínico, etcétera. No es lo correcto. Lo correcto es evitar el consumo de esa sustancia para no generar cada vez una sensibilización más alta y generar cada vez más complicaciones con las alergias alimentarias. Hoy por hoy también se habla mucho de algunas intolerancias. Ahora todo el mundo trata de excluir de su alimentación ciertos grandes grupos de alimentos, pero no podemos criminalizar ni satanizar a los alimentos. Los alimentos son, de acuerdo a la persona que los va a consumir,
van a generar una respuesta. Si definitivamente esa respuesta es negativa, simplemente no consumirlos, pero yo no tengo por qué dejar de consumir algo por moda, de gana, porque mi amiga lo dejó, porque yo escuché que es mejor dejarlo, porque quizá esto me ayude a bajar de peso. No es así, así no funciona. Las cosas se deben hacer individualmente, de acuerdo a cómo se maneja cada sujeto y de acuerdo a las características que yo presento cuando consumo ciertos alimentos. Así que por favor, no tomárselo tan a la ligera y no contagiarse de ciertas tendencias alimentarias que todos los días escuchamos y que todos los días aparecen y que aparentemente pueden ser aplicables a todos. No es así, no es que nos podemos aplicar a todos la misma dieta. Debemos comer de acuerdo a la condición individual de cada uno. Entonces, las alergias y las intolerancias son diferentes, aunque su manejo alimentario podría requerir ciertas cosas similares. Lo más importante es que tengan un diagnóstico correcto para que luego se les pueda elaborar un plan alimentario excluyendo ciertos alimentos que generen alergias o intolerancias, pero reforzando con otros para que no presenten carencias, ya que después, si es que se sacan grupos de alimentos de la dieta, pueden presentarse carencias alimentarias que obviamente no queremos tener ninguno de nosotros. También juega un papel muy importante el tema de la microbiota intestinal. Como siempre se los menciono, nuestras defensas intestinales nos favorecen en todo sentido y obviamente nos ayudan muchas veces a digerir y a metabolizar los alimentos. Entonces, antes de pensar que soy alérgico o intolerante a algo, a lo mejor debería hacerme revisar por mi médico especialista en salud digestiva para hacerme un examen de heces, ver si no tengo una alteración de la flora bacteriana, ver si no tengo parásitos, etcétera, y después llevar a cabo un plan alimentario que me conduzca al bienestar en general, ¿de acuerdo? Espero con esto haber calmado las dudas acerca de alergias e intolerancias alimentarias, y si tienen alguna inquietud o alguna pregunta que deseen hacer, lo pueden hacer a través de mis redes sociales. Estoy en Twitter, @aledavalosnutri, en Facebook como Doctora Alegría Dávalos Vega y en Instagram como Doctora Alegría Dávalos. Espero cualquier comentario. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Rompiendo mitos en nutrición, programa con comentarios acerca de la alimentación y las creencias que giran en torno a ella, recordando la importancia de una alimentación saludable, con la conducción de la doctora Alegría Dávalos Vega, rompiendo mitos en nutrición.